hacernos responsables, vamos a hablar de la responsabilidad, pero también vamos a hablar de un problema que nos impide ser responsables y es la culpa. Así que el título de esta primera parte se llama ¿A quién voy a culpar? ¿A quién voy a culpar? Porque qué fácil es culpar y qué difícil es hacernos cargo, ¿no es así? Y vamos a estar viendo algunos de esos puntos y la pregunta que tengo para ustedes para iniciar, la pregunta es esta. ¿Tengo prendido? Sí. La pregunta es, ¿me estoy haciendo cargo de mi vida? ¿Me estoy haciendo cargo de mi vida? ¿Estoy siendo responsable de mi propia vida? Y tengo otra pregunta para acompañar esto. ¿De verdad? Porque quizás tú y yo, naturalmente, y sobre todo que empieza el año nuevo, termina el año, empieza un nuevo año y empezamos siempre a hacer nuestras promesas de brindis, ¿no? Que son con la copita ahí, este año sí, este año. Entonces, naturalmente nos hacemos conscientes de que muchas cosas dependen de nosotros. Sobre todo así partimos el año. Terminamos el anterior culpando todo lo que pasó anteriormente, que no tuvimos nada que ver, este tiempo, este clima, la política, la sociedad, la gente, mi jefe, el pastor, qué sé yo, pero siempre alguien tuvo la culpa de lo que no logré en el año anterior. Pero ahora sí. Entonces empiezo este año y ahora empiezo a pensar y digo, bueno, sí hay una conciencia de hacerme cargo, pero ¿realmente me estoy haciendo cargo de mi vida? ¿De verdad? La dura, diríamos acá en Chile. La dura, ¿de verdad te estás haciendo cargo de tu propia vida? Y eso es lo que vamos a estar viendo durante esta serie. Nos vamos a estar haciendo esta pregunta. Porque quizás alguno viene y dice, bueno, la verdad es que desde las 12 del brindis y el abrazo a las personas hasta las 3 de la mañana, 4 que me fui a acostar, reflexioné bastante acerca de mi vida. Y cierto, me tengo que hacer cargo, así que yo me hago cargo. De hecho, yo me hago cargo de mi vida. Pero quizás debió haber venido, ahora que veo una silla vacía por ahí, quizás debió haber venido. Ese sí necesita hacerse cargo. Porque qué fácil ver en los demás, pero difícil en eso. De hecho, mira, es muy difícil ver un comportamiento irresponsable en nosotros. Es muy difícil. Es muy difícil, aunque algo nos dice que estamos siendo irresponsables, pero es muy difícil ver un acto irresponsable en nuestras propias vidas. Pero es muy fácil verlo en otros. Qué fácil es apuntar a una persona y decir, qué irresponsable. Qué irresponsable, o una institución, qué irresponsable el gobierno, qué irresponsable aquellas personas, qué irresponsable aquel colegio, aquel profesor. Qué irresponsable, pero decir, qué irresponsable soy yo, como que no es muy fácil hacerlo. Así que vamos, la idea de esto es que se nos haga un poquito más sencillo hacernos responsables. Así que, de pronto nos podemos preguntar, ¿qué es no hacerse cargo? ¿Qué es ser irresponsable? ¿Qué es no hacerse cargo? Y les tengo una respuesta que tuve que pensar mucho. Dice, es cuando nos hacemos responsables. O sea, ¿qué es hacerse cargo? Perdón. Es cuando no nos hacemos responsables de aquellas cosas que somos. Descanse. Esto está muy difícil de entenderlo. ¿Qué es no hacerse cargo? Es cuando no soy responsable de aquellas cosas que debo hacerme cargo, debo hacerme responsable. Eso es irresponsabilidad. Eso es no hacerme cargo. Cuando tengo que asumir algo y no lo hago. No es muy difícil de entender. El problema es por qué lo hacemos. Entonces, así es como nosotros funcionamos. De hecho, es algo como esto. No hacerse cargo de algo es tener ciertas, como si fuera este círculo, y ciertas responsabilidades las tomo, pero hay otras que no me corresponden. Hay otras que sí asumo, porque no me queda otra. Pero hay otras que no, esto no es responsabilidad mía, esto es de otro. Esta responsabilidad es de mi esposa, esta responsabilidad es de aquel. Esto no tiene que ver conmigo.
Entonces nos hacemos cargo de algunas, pero otras las dejamos fuera de ese círculo. Y eso es lo que muchas veces termina impactando mi vida, y voy a hablar un poquito más de esto, pero también termina impactando la vida de otros. La mayoría de las personas, la mayoría de los problemas relacionales, incluso los casados, piensen en los casados primeramente, la mayoría de los problemas relacionales que tenemos provienen de la dificultad que tenemos de asumir la responsabilidad que está de nuestro lado. Como lo veíamos en ese círculo. O sea, ¿de dónde vienen los problemas relacionales? Si sos casado, primero relacionalmente, primero en tu matrimonio. Y luego tu relación con tus jefes, con las personas que te rodeas, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus padres, con tus hijos. Ok, la mayoría de los problemas relacionales provienen de la dificultad que tenemos de asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad que está del lado nuestro. Nos enfocamos más en la responsabilidad de otros que en la nuestra, y eso se llama culpar a los demás. Y eso es lo que hacemos, así funcionamos, así somos. Y les voy a contar un par de historias de dónde viene esto. Porque si lo miramos en nuestra cultura es así, nuestra cultura es de culpar al otro, de decir que el otro tiene la responsabilidad y no nosotros. Si vemos, por ejemplo, el bullying en las escuelas y empezamos a pensar, ¿quién es el responsable del bullying en las escuelas? Quizás como nosotros como padres, apoderados, representantes, diríamos, los colegios tienen la responsabilidad de que los niños no se hagan bullying. Quizás en el colegio dicen, no, son los padres que no le enseñan a sus hijos a no hacerle bullying a otros niños. Entonces decimos, no, entonces el Estado. Y empezamos a responsabilizar a otros. Y nadie se hace cargo del bullying en las escuelas. O, por ejemplo, de la delincuencia. Las autoridades tienen la responsabilidad de la delincuencia o la inseguridad que existe hoy. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? No, es que ante eso, la responsabilidad mía es así. Con respecto a la responsabilidad que puede tener el Estado con la inseguridad del país. La mía es así. Ok, luego vamos a hablar de esa poquita responsabilidad que quizás tengo ante eso. Entonces, así el ser humano ha funcionado toda la vida, buscando responsables o peor, buscando culpables. Entonces hay una diferencia enorme entre responsabilidad y culpabilidad. ¿Quién es una persona responsable? La palabra responsabilidad viene de dos palabras compuestas, que es la habilidad de responder. Hay personas que han desarrollado, porque esto no se genera solo, han desarrollado la capacidad de hacerse cargo, de responder. Cuando pasa algo, dice, yo fui. Y esto es lo menos típico. Lo vemos en la escuela, cuando estábamos en el colegio y alguien hacía algo malo. ¿Y quién fue?, preguntaba la profesora. Y todo. Y rara vez, alguien levantaba la mano y yo fui. Si no me dice, los voy a castigar a todos. Entonces después todos lo acusaban y lo miraban así. Pero rara vez alguien levantaba la mano y decía, yo fui. Yo soy responsable de esto. Que mis compañeros no paguen lo que yo soy responsable. Rara vez ocurría eso. Piensen. A lo mejor lo hiciste tú alguna vez. Buenísimo. Pero la responsabilidad es una habilidad para hacerse cargo, para responder, para decir, a ver, yo voy a poner el pechito a las balas y me voy a hacer cargo de esto. Y hacerse cargo es llevar consigo las consecuencias. Que eso es lo que no nos gusta. Las consecuencias de la irresponsabilidad que tuve. Versus culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? La habilidad de culpar. Y sí, para eso sí somos buenos. En esa misma salón de clase que les decía, ¿quién fue? Los voy a castigar a todos. Y apuntar precisamente a esa persona. De hecho, siempre lo dicen los conferencistas y todo, que cuando yo apunto con un dedo,
hay 3 dedos apuntándome a mí. O sea que cuando yo juzgo o culpo a alguien, hay una responsabilidad que yo también tengo que asumir. Entonces, una habilidad sirve para responder y hacerme cargo y otra es para tener la habilidad, y de verdad que es una habilidad, de culpar a otros. Sobre todo cuando nos sentimos acorralados, cuando alguien nos está preguntando, a lo mejor el esposo a la esposa al esposo, a lo mejor un padre a un hijo, y le estás diciendo, pero es que esto, no, pero es que resulta que yo hice, y empezamos a... Y hay algunos que han desarrollado tan fácil la habilidad de sacarse esa culpa. De hecho, la palabra disculpa viene de me saco la culpa. Disculpa es me quito esa culpa. Disculpa. Entonces, muchos, el mayor cargo que podemos hacer de algo, de una situación, es decir disculpa. Pero simplemente te estás sacando la culpa, no te estás haciendo responsable. Así que, y en esta cultura también tendemos a premiar o premiamos al que participa en el juego de echarnos la culpa. Y castigamos al que no participa. Pongamos un ejemplo. Vamos a hablar de algo que es raro pensarlo en este país, pero vamos a hablar de la inseguridad. Entonces, si un grupo de personas, ahora que estaban en la cena de Navidad, de Navidad, Año Nuevo y todas estas reuniones sociales que hemos tenido, a todos les queda la polera más apretada ahora, ¿no? ¿Sí? Ok. Es que se achican. No es porque que comiste mucho en esta fecha. Pero bueno, y en esas reuniones sociales estamos conversando y hablando de alguien y de pronto alguien dice, no, bueno, la inseguridad, bueno, tema de conversación de muchos. Oye, no, y la inseguridad, sí, no, es que es terrible, la inseguridad es horrible, que feo, guau. Y todo, no, esto es culpa del gobierno. No, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene... Y aunque tengamos razón, el que decide no participar de eso, de esa conversación, porque a lo mejor dice, ok, sí, yo pienso que puede ser la autoridad, pero bueno, yo creo que también hay una responsabilidad en nosotros. Quizá alguien responsable y decide no participar en la conversación, están todos hablando ahí, como que enchufado. Como que le va al gobierno o le va a esa gente que no quiere opinar y a lo mejor está pensando, sí, está bien, yo creo que puede haber una responsabilidad, pero yo tengo algo que puedo hacer. Así que decido no. Y al hacer eso estamos premiando... Ustedes saben lo que es un chisme. Y cuando estamos ahí chismeando, costumbre de las mujeres que nos pegaron a los hombres. Un amigo decía, las mujeres chismean, los hombres comentamos. Yo no sé cuál es la diferencia, pero no importa. Entonces, cuando estamos en esa conversación y uno empieza a hablar y el otro a hablar, es como que nos premiamos a nosotros mismos de saber quién más culpa o a quién le echamos bien la culpa. Pero el que no participa es juzgado. Así funciona nuestra sociedad. Hay muchos ejemplos para esto, pero así funciona nuestra sociedad. Comenzamos y nos culpamos y nos culpamos. Y el problema es que lo que se recompensa se repite. Entonces, si nosotros premiamos el hecho de que en una conversación todos nos culpemos, esto se va a repetir y por eso que el ser humano vive culpando. Por eso hemos desarrollado, naturalmente por un tema de cultura, hemos desarrollado la habilidad de culpar. Alguien tuvo la culpa. Y eso es lo que hemos desarrollado tú y yo. Por años. Y esto es así. De hecho, la irresponsabilidad, el no hacerse cargo de algo, no es un tema neutral. El error es creer que porque un acto irresponsable es un tema neutral, es un tremendo error. Creer que es así, que no va a pasar nada. Ese es el error. Bueno, si yo soy responsable en esto, no va a pasar nada. Y no es así, ese es el problema. Es más fácil echar la culpa que hacerse cargo. Entonces, si yo soy responsable en algún acto, no va a pasar nada. Ese es el problema. ¿Y qué quiero que sepan hoy? Es que cada vez que soy irresponsable, le estoy pidiendo al otro que se haga cargo de lo que yo no hice. Cada vez que yo
no me hago cargo, no me hago responsable de algo, de alguna manera le estoy pidiendo al otro, le estoy asumiendo al otro que se haga cargo de mi error. Creer que la irresponsabilidad es un acto neutral es un error del ser humano. Es un error creer eso. Y eso nos va a perjudicar y nos va a echar a perder la vida. Es como, de hecho, un ejemplo que me encantó una vez, lo escuché y dije, bueno, voy a ver si lo puedo practicar en mi casa. Un papá se encuentra con su hijo y su hijo tiene un desastre. Los que son padres podrán entender su hijo un desastre. Pero piensen en un adolescente, pobre adolescente que están aquí. Entonces, y tiene un desastre en su cuarto. Su habitación es hecho un desastre. Entonces el papá se acerca y le dice, hijo, necesito que ordenes. No, no voy a ordenar. Entonces el papá decide y le dice, hijo, te voy a pedir algo. ¿Qué cosa, papá? Repite conmigo lo siguiente. Repite, papá, quiero pedirte que recojas todo lo que yo tengo tirado en mi cuarto, porque soy demasiado flojo para hacerlo por mí mismo. No, papá, le responde el adolescente, no, papá, ¿cómo se te ocurre? Yo voy a recoger. No quiero que recojas, quiero que repitas esto. Quiero que digas, papá, recoge todo esto, porque yo no soy capaz. Soy tan flojo que no soy capaz de hacerme cargo de mi propio desastre. Yo pienso que es un poco duro como padre de pronto decirle eso a los hijos. Lo he pensado, mi hija, me excuso de que mi hija está muy chica. Pero quizás es una manera un tanto, voy a decirlo en bien chileno, es un poco sanguinaria decirlo, ¿no? Pero quizás mostrarle que así se ve la irresponsabilidad. Así es como es la irresponsabilidad. Así se ve, así se siente. Tan incómoda que uno dice, no, yo lo hago. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién se va a hacer responsable de esto? No, yo lo hago. Porque no queremos vernos irresponsables. Sin embargo, vivimos haciéndolo. Vivimos jugando al juego de ser irresponsable. Entonces, cada vez que yo soy irresponsable, le estoy pidiendo al otro que se haga cargo. En vez de hacerme cargo yo, se tiene que hacer cargo otro. Lo que debemos saber es que no es neutral. No es que no va a pasar nada. Siempre va a pasar algo. Si yo no me hago cargo, alguien va a tener que hacerse cargo de eso. Por ejemplo, un adulto que diga, estoy hablando de otros adultos, que diga, yo como lo que quiera, yo voy a comer lo que quiera. Por eso digo otros adultos, no de esta sala. Mucho menos yo. Yo voy a comer lo que quiera. De alguna manera le está diciendo a su cónyuge, mira, ¿sabes qué? Hazte cargo de mi cuerpo porque yo no tengo la capacidad de hacerme cargo del desastre que estoy formando con mi salud. Suena raro e incómodo. Lo bueno es que estamos hablando de otra gente, no de nosotros, por supuesto. O que un joven que tiene una vida desenfrenada, un desastre. Él le está diciendo a sus padres, ¿sabes papá, mamá? Háganse cargo de mi vida, porque realmente yo no tengo la capacidad de hacerme cargo de mi desastre. Así que recojan mi basura. Eso. Y así es como se ve la irresponsabilidad. Y la capacidad de culpar a otros por nuestras propias irresponsabilidades. Y esto es tan viejo como el hombre. De hecho, la primera pareja, el primer par de seres humanos, hicieron exactamente lo mismo. Lo hicieron así. De hecho, si vemos en el Génesis, ahí el primer libro, y ante esto, quiero aclararte, porque quizá aquí hay personas que son seguidoras de Jesús, vienen a una iglesia, es normal, pero también nosotros siempre como iglesia abrimos puertas para personas que no son creyentes y que vienen acá, a lo mejor te invitaron, te obligaron, te invitaron a una comida más rato, no sé cómo te trajeron. Si estás por primera vez o si lleva un tiempo y no estás relacionado todavía con Dios y a lo mejor no ves la Biblia como yo la veo. Yo creo que lo que dice la Biblia es cierto, pero a lo mejor no la ves así.
Y está perfecto. Está perfecto. Yo muchos años no vi la Biblia como muchos creyentes la veían, así que no hay un problema. Pero alguien me enseñó que la tenía que ver y que tomara la enseñanza. Si me costaba creer en que todo lo que dice ahí es cierto, que tomara la enseñanza. Que la serpiente engañó. Y yo decía, pero qué loco. Ok, toma la enseñanza. Por ejemplo, ¿alguien vio El Rey León? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Tomaron la enseñanza de Mufasa? Bueno, Mufasa no existe. De hecho, los leones no hablan. Pero tomamos la enseñanza, ¿no es así? Entonces, si a lo mejor te cuesta ver la Biblia como algo de verdad, toma la enseñanza y te va a servir igual. Perfecto. Entonces, en el principio, Dios había creado la tierra, creó todo al ser humano, y va y le dice a Adán y a Eva, le dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. En otras palabras, ustedes háganse cargo de esto, ustedes ahora son los administradores de esto. De hecho, algunos como que se asustan porque saben lo que va a pasar. Pero en realidad cuando a ti te dicen en tu trabajo y te ascienden de puesto y ahora te tienes que hacer cargo de algo y obviamente te van a pagar más y va a tener una responsabilidad, pero tú dices, oye, buenísimo, me ascendieron. Bueno, esto fue más que un ascenso, ¿no? Dice, ustedes háganse cargo de esto. Y hasta ahí no había una sola regla. De hecho, es interesante porque cuando las personas, los seres humanos, somos responsables, no necesitamos tantas reglas ni más. Si cada uno de nosotros fuera responsable al volante mientras manejamos, no debería haber tantas reglas. Precisamente porque hay muchas reglas, porque tendemos a violarlas, porque tendemos a ser irresponsables. Por eso existen tantas reglas. Fíjate, Dios le dice a esta pareja, háganse cargo de todo esto. Y todavía no ponía una sola regla. De hecho, sí puso una regla. ¿Se acuerdan? Una sola regla. Que de cierto árbol, que este es el árbol del bien y del mal, este no pueden comer. Si comen, mueren. Una sola regla. Todo a disposición. Una sola regla. El plan de Dios era que el hombre sea responsable. Pero puso una sola regla para tener cierto parámetro. Y la única, la fallamos. Y digo la fallamos porque si yo hubiese sido Adán, también la fallo. Si tú hubieses sido Adán, también la fallas. Así que culpar a Adán por eso, bueno, porque cualquiera de nosotros hubiese fallado. Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo natural del ser humano, no hacernos cargo. De hecho, miren, piensen esto. Cuando hacemos algo, cuando nos hacemos cargo, experimentamos felicidad y satisfacción, ¿cierto? Cuando has sido responsable, cuando llegas a la hora, cuando cumples con aquello que te pidieron, cuando en el trabajo te piden algo y lo terminas y lo entregas a tiempo y tú te sientes bien, en el colegio también, cuando te piden algo y lo cumples, tú te sientes bien, experimentas satisfacción, experimentas felicidad. ¿No es así? ¿Quién se siente orgulloso de sí mismo cuando llega tarde? Porque ocurre lo contrario, cuando somos irresponsables, experimentamos infelicidad e insatisfacción. ¿Quién se puede sentir orgulloso cuando no cumple sus compromisos? Cuando queda de llegar a un lugar y no llega. Cuando queda de llevar algo y no lo lleva. ¿Quién se siente orgulloso? Algunos de ustedes cuando hacen esas cosas, algunos de ustedes dirá, esto es lo que yo quiero vivir. Este es el camino de mi vida. Para allá voy. Sienten que cuando son irresponsables, sienten que están sembrando la felicidad en sus vidas o todo lo contrario. Pierden confianza. De hecho, el que llega tarde siempre tiene que saludar a todos los demás. Entonces, en una reunión social y todo, chuta, llega tarde. Entonces, nadie se siente satisfecho por eso. Bueno, así es el ser humano. Volviendo a esta pareja, ¿qué pasa?
Adán y Eva fueron irresponsables y sí comieron de lo que Dios y rompieron la única regla que había. Así que, ¿qué pasó? Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vamos, esto no tiene que ver con que Dios no sabía dónde estaba. Sino, ¿dónde está? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde estás? Mira lo que le dice Adán. Le dice, el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Habían consecuencias luego de haber comido del fruto. Y Dios le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Entonces, y aquí viene lo interesante. Esto es lo interesante porque Adán toma esto y dice, Dios le dice, comiste de la única regla que te pedí. Fallaste a la única regla que te pedí. Entonces le dice lo siguiente. Él le respondió, yo soy responsable de esto. Por favor, no metas a mi esposa Eva en este asunto. Yo me haré cargo. ¿No? Si no te reíste porque nunca has leído la Biblia. Porque esta es la nueva versión María Valentina. Ella quisiera que Adán hubiese respondido así y quisiera que yo todas las veces responda así. Pero esa es la versión NMB. Pero no fue como respondió Adán. Lamentablemente, no fue como respondió. Creo que a lo mejor no hubiese pasado nada si él se hubiese hecho cargo. Pero Adán no respondió así. Adán respondió, la mujer que me diste. Así que no solo culpó a la mujer. ¿A quién más culpó? A Dios. Le dice, la mujer que tú me diste. Tú me diste por compañera y me dio de ese fruto. Y lagrimita, y yo lo comí. Pobrecito. ¿Se dan cuenta? O sea, la primera pareja que tenían todo a cargo desobedecen a la única regla y lo primero que hicieron fue culpar al que le dio a la mujer y a la mujer. Así es el hombre desde el inicio. Y vamos, lo creas como verdad o lo creas como un cuento, es una historia que el ser humano siempre se ha convertido así. Hace más de 5.000 años. El hombre se ha comportado siempre así. Así que Dios tuvo que decir, bueno, vamos a ver si las mujeres mejoran en esto. Así que va y le pregunta a la mujer. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella va y le echa la culpa encima a la serpiente. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Nadie se hace cargo. Podría seguir la historia y decir, ¿y tú, serpiente, qué hiciste? Pero sí, ya se llevó el castigo porque ella sí fue. Es la primera pareja humana. Y ya funcionó así. Imagínate nosotros. Entonces la culpa es de ellos, pues. Y ya nosotros quedamos libres. No, no es así. Entonces, ¿qué si nos aprendiéramos a hacernos cargo responsable y dejar de echarnos la culpa? Sentiríamos esa incomodidad, porque nadie dice que hacerse cargo es cómodo. Les decía recién, hacerse cargo significa tomar las consecuencias de esa falta, de esa irresponsabilidad que hemos cometido. Es asumir las consecuencias y es incómodo y no lo quisiéramos, pero esa es la realidad. ¿Qué si nosotros funcionáramos y nos hiciéramos cargo de eso? ¿Qué si tú y yo cada día somos un poco más responsables? Y decimos, yo me hago cargo. Yo espero que esto lo hayan tomado y que puedan hacerse cargo de esto. Entonces voy a hacer un ejercicio. Antes de venirme, me robé estos lápices de Wambalam, que en el área de niños no me vieron, pero está Ricardo y Jesse ahí, así que me van a golpear, que son encargados del área. Y tengo estos lápices, así que
que los conseguí como para hacer un ejercicio. Entonces yo lo que voy a hacer, yo los voy a romper y ustedes me van a decir quién es el responsable, ¿ok? De los lápices. Entonces, porque yo voy a seguir rompiendo lápices. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién es responsable? Yo. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de esto? Le damos un aplauso a Ricardo. Uno a veces cree que con una charla y un poco de conciencia dice, aprendí. Ahora fui a una charla de motivación, me leí un libro de motivación y dije, aprendí, ahora soy responsable. Porque hice un curso y empiezan y luego hacen YouTube y son influencers de un curso que hicieron. Pero que lo escuchemos, como estos 25 minutos que me escucharon, no hace ninguna diferencia. Aunque por dentro digas, tengo que ser responsable. Y hayas pensado en los problemas que has tenido en la vida y todo, y tú tengo que ser responsable. Mientras yo hablaba, a lo mejor tú decías, yo no puedo ser igual que Adán y Eva, yo tengo que ser responsable. Okay. Pero en el momento, en el acto, o sea, yo pregunté, ¿quién es el responsable de esto? Es obvio que yo, si yo lo estaba rompiendo. Y algunos apuntaron, tú fuiste, oye, no lo sigas haciendo, ¿qué te pasa? Y es cierto, está bien ya cuando me trataron de detener por ahí que, oye, para. Pero hubo alguien que se para y se hace cargo y dice, no, te los tengo que quitar, vas a seguir rompiendo. Y yo seguía. Los vas a seguir rompiendo todo y son de guámbala. Yo sé que le iba a doler. Porque sabemos cómo cuidamos ahora, yo los pago. Y si alguien se quiere hacer responsable, después en un sobre. Después puede convidar ahí. Yo los puedo pagar. Pero mirar, eso es lo que hacemos, mirar. Echar la culpa. Decir, tú eres responsable. Claro que yo soy responsable, si yo los estaba rompiendo. Pero no hacer nada es lo que nos pasa como sociedad. Porque nuestra habilidad natural es culpar. Tú fuiste, claro que yo fui. Pero la idea, y con esta serie, es que desarrollemos nuestra habilidad de hacernos cargo. Hazte cargo. Yo soy responsable, yo tomo acciones por eso. Y eso nos va a ayudar, porque lo que Dios busca de nosotros es que nos hagamos cargo. Probablemente si Adán hubiese respondido como la versión María Valentina, y hubiese respondido, mira, no metas a mi esposa en esto, yo recibí tu instrucción, yo me hago cargo, a lo mejor no hubiese pasado nada de esto. Porque Dios hubiese tomado esa responsabilidad de él, y hubiese dicho, wow, súper, sigamos. Capaz después la embarraba en otra cosa, ¿no? Porque el ser humano naturalmente. Pero no fue así, lo primero que hizo fue culpar. Y esa es nuestra naturaleza. Entonces, si ahora nosotros aprendemos a hacernos responsables, cuando hacemos algo y ser valientes y poner el pechito a las balas ante las consecuencias, que eso es lo que realmente tememos. A veces las consecuencias ni siquiera son fuertes. Mirándolo desde el plan de salvación de Dios. Dios, por medio de Jesús, no nos hace pagar las consecuencias. No nos va a hacer pagar la consecuencia. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es muerte. Pero Dios pasó por alto eso gracias a Jesús. Y aunque la consecuencia de nuestros pecados era muerte, Dios decidió darnos vida por medio de Jesús. Así que esa consecuencia, que es la peor, no hay consecuencia peor que esa, de no vivir una vida eterna con Dios. No hay peor consecuencia que esa. La peor consecuencia Dios ya nos libró. Así que asumamos las que vienen. ¿No es así? Pero es algo que debemos desarrollar. Es una habilidad.
Es una habilidad de desarrollar responsabilidad, hacerme cargo, hacerme cargo. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Cuando alguien vaya y rompa un lápiz del área de niños, no lo golpeen, pero quítale el lápiz. Me hago responsable. Aquí hay 2 millones. Me hago responsable. Entonces, esto lo hemos visto en muchas charlas, o sea, consejerías matrimoniales acerca de esto, y le había prometido hablar de esto. Cuando yo hago una charla matrimonial, y quizás algunos que son consejeros acá les ha pasado charlas o conversando con alguien al respecto, nosotros siempre decimos, ok, de todo este círculo, ¿cuál es tu responsabilidad en esta situación? Entonces la mayoría de las personas dice la parte chiquitita. En general, de la inseguridad de este país, ¿cuál es tu responsabilidad? Es cierto, la gran parte es de la autoridad, es cierto, y todo. Pero hay una parte que tú digas, bueno, sí, hay una parte mía que yo tengo que enseñarle a mis hijos, yo tengo que procurar esto, a lo mejor también tengo problemas de corrupción en mi vida, en mi trabajo, saco fotocopias de más para el colegio. Eso es robar también. Entonces, ¿y cuánto se llama? Entonces hay una responsabilidad tuya, poquita. Pero hay algo que es interesante saber, que la responsabilidad, cuando alguien se hace cargo, se hace responsable, eso impacta más que la irresponsabilidad de la mayoría. Un pequeño acto, una pequeña responsabilidad impacta mucho más el ambiente. Por ejemplo, lo que hizo Ricardo cuando vino a quitarme los lápices. Impacta más. Un pequeño gesto de responsabilidad siempre va a marcar una diferencia. Siempre va a impactar. Por eso que podemos recordar a ese compañerito, si lo hubo, que levantó la mano, o tú mismo que levantó la mano y dijiste, yo me hago cargo. Yo fui profesora, yo tiré la piedra, o yo lancé el papel, yo hice esto. Yo le rayé un bigote a la foto del director, qué sé yo. Yo fui, y eso impacta. La responsabilidad impacta. Así que, aunque tu responsabilidad en cualquier cosa, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, en tu iglesia, donde sea, así tu responsabilidad sea así chiquitita, impacta. Impacta. Entonces, claramente no eres responsable de toda la inseguridad del país. Claro que no, pero una pequeña parte, una pequeña responsabilidad te hace cargo. Hace poco dimos la serie con respecto a la película Sound of Freedom, de esta película que habla del tema de la pedofilia y todo esto. Y lo estuvimos hablando. De hecho, yo hablaba de la invitación de Mel Gibson a decir, mira, a lo mejor ustedes ven todo este problema y no pueden hacer nada y sienten impotencia de no puedo hacer nada con esto. Pero que le enseñes a tus hijos y que cuides a tus hijos es lo más importante. Ya estás impactando, por lo menos la vida de tus hijos y de tu entorno. O sea, Mel Gibson dice, yo sé que van a sentir impotencia, pero cuiden a sus hijos. Eso es hacerse cargo, porque a lo mejor no me voy a ir con Tim Balak a atrapar delincuentes. Ahora hay que irse a Hollywood, sí. Ya no puedo hacer eso quizá, pero me hago cargo con mis hijos. En mi caso, la forma de hacerme cargo es, ok, lo voy a enseñar en el lugar que tengo influencia. Eso es hacerse cargo. Una pequeña parte impactará la irresponsabilidad que ya está repartida en todos. Entonces, antes que nos vayamos, 2 cosas que les voy a pedir. Primero, para que piensen en la semana, escúchate. Escúchate cuando hablas, escúchate cuando sucede algo, escúchate si estás siendo responsable, si te estás haciendo cargo o no. Escúchate. Es súper importante cuando le reclamas a otro, pero no me trates así, porque si tú me trataras diferente, entonces yo actuaría diferente. Ok, ¿te estás haciendo cargo? Escúchate, que esa conversación te venga a la mente y digas, me estoy haciendo cargo. Y la invitación es que luego que venga esa conversación, Dios, si eres un seguidor de Jesús, que te encierres en el baño, es el lugar más privado que muchas veces tenemos.
y le pregunte a Dios, Dios, ¿me estoy haciendo cargo? No me estoy haciendo cargo, ayúdame a hacerme cargo. Que te escuches cuando digas, yo no soy el que tuvo la culpa. O cuando te cuesta pedir perdón y simplemente dices, disculpa, yo no tuve la culpa, y te haces a un lado, que te escuches. Que te escuches. Durante esta semana, escúchate. Me estoy haciendo cargo, me estoy haciendo cargo, me estoy haciendo cargo. Como la primera que pusimos, me estoy haciendo cargo de mi vida, ¿de verdad? Me estoy haciendo cargo. Y luego, reconoce y abraza tu parte. Abraza, aunque sea así chiquitita, abraza tu parte y desde ese lugar comienza a vivir la responsabilidad, comienza a hacerte cargo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque algo tan complejo como la irresponsabilidad o la culpabilidad, el no hacernos cargo, Señor, es algo que tú has demandado en nosotros, Señor. Durante toda la historia, Señor. Cuando leemos las Escrituras de tapa a tapa, vemos a ti invitándote al ser humano a hacerse cargo, a hacerse responsable, a asumir aquellas faltas, a asumir nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Señor, a poder vivir esto en la práctica día a día, Padre, para que cada día seamos responsables. Señor, a lo mejor no podemos cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar nuestro entorno con la parte que nos toca a nosotros, Señor. Ayúdanos a tener la sabiduría de escucharnos y hacernos cargo de lo que nos corresponde. Abrazar la parte que sí podemos ser responsables y cambiar el mundo y mostrarte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.